¿Qué pasó en Venezuela ayer, domingo, específicamente en la madrugada del 29 de julio? Pocas horas después de que cerraron las mesas de votación, los centros de votación se cierran, hay un ambiente pacífico en Venezuela, de victoria, de alegría, de celebración, porque los números de encuestadoras a boca de urna reflejaban abiertamente que en la mayoría de los centros de votación, Edmundo era el ganador, el nuevo presidente de Venezuela. Pasadas las 12 de la medianoche, el rector del CNE le comenta a todo el país que Nicolás Maduro fue reelecto con el 51.2% de los votos. En ese momento, pocos minutos después, minutos de gran tensión para todos los venezolanos, no solamente los que estamos en el exilio, sino todos los venezolanos que están dentro del país, la oposición toma la palabra en la voz de María Corina Machado y de el mismo Edmundo y denuncian fraude. Los venezolanos hemos amanecido hoy con la sensación de una derrota injusta, de una derrota que viene de un proceso poco transparente, con condicionamiento de la veeduría internacional, denunciada 24, 48 horas antes. Hoy estamos acá, tres venezolanos, vinculados con el proceso político, que nos duele nuestro país, y uno de ellos es Carlos Benucci, quien es coordinador de activismo del Comando Venezuela en Estados Unidos y que estuvo siguiendo todo este proceso desde Miami, una de las sedes centrales de la Red Nacional de Organizaciones Venezolanas en Estados Unidos. Y también está Patricia Parada, quien es una de las líderes de la Red Nacional, de esta Red Nacional de Organizaciones Venezolanas en Estados Unidos, y que además fue quien condujo la concentración de venezolanos en rally que se hizo acá en Carolina del Norte. Carlos, si quieres voltea tu teléfono, estás en posición horizontal, estás como al revés. Ahora sí te vemos Ok, bien. Ahí perfecto. está todo perfecto, está muy bien. Gracias a los dos por estar acá, porque no hemos dormido, porque hemos pasado la noche en vela, porque además hemos llorado mucho. Pero agradezco muchísimo por parte de la Conexión USA que la presencia de ustedes acá, porque sabemos que la lucha sigue. Carlos, ¿cuál es el análisis que tú puedes hacer de qué fue lo que pasó en Venezuela anoche? Mira, en efecto, lo decían los voceros ayer, está muy claro. Venezuela tiene un nuevo presidente y es Edmundo González Urrutia. Yo les comentaba a ustedes antes de iniciar la entrevista que no he visto la primera mesa en donde Maduro haya ganado. Ni siquiera he visto el conteo de la primera mesa en donde se le haya acercado en el resultado al candidato Edmundo González. Lo que sucedió ayer, en efecto, es un robo descarado de una elección. El día de hoy el mundo amaneció no con la noticia de que Maduro ganó las elecciones, sino que se las robó. Y asimismo hay una cantidad de pronunciamientos que se esperan a partir de lo que sucede. Esto no fue lo que sucedió ayer, un problema de conteo de votos, no fue un problema de conteo de actas en total, es un problema político. Es sencillamente que el chavismo se decidió poner la soga al cuello y decirle al mundo un resultado inventado. Es una realidad que no se cree absolutamente nadie en Venezuela. Cuando digo nadie, no se la cree ni los que votamos, los que votaron por el mundo, ni los testigos de mesa, ni siquiera del oficialismo se los creen, ni ellos mismos se los creen. Entonces esto es una mentira que no se va a aguantar, en efecto. Ah, ¿Cómo podemos leer esto? Es decir, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son tus expectativas tú como analista político que has estado al lado de María Corina Machado durante tantos años, que la conoces? ¿Cuáles crees tú que puedan ser las rutas que ella nos pueda trazar a los venezolanos? Y me incluyo, porque al estar en el exilio yo no puedo, por más periodista que sea, tener la parcialidad, la imparcialidad en este caso, porque en este caso hay que denunciar que hubo un fraude electoral.
Y quisiera entonces preguntarte, tú que conoces a María Corina, ¿cuál crees tú que puede ser esa ruta que ella nos pueda marcar? Porque es la pregunta con la que todo el mundo amaneció hoy, con dos ideas. Es verdad lo que dices tú, Carlos. Los periódicos internacionales, los medios internacionales no dicen Maduro ganó las elecciones. Están diciendo la posibilidad de que hubo un fraude electoral y que el pueblo venezolano necesita el apoyo de todos para poder cristalizar esta situación que se ve como irregular a nivel internacional. Ahora, María Corina, ¿qué crees tú que puede decirnos en las próximas horas? Mira, yo en principio te voy a decir lo que en efecto no va a pasar. Y es que no vamos a mandar a la gente a su casa, toca cacerol. Eso no va a ser lo que va a suceder. En este escenario tenemos una visión completamente distinta porque es una elección que sencillamente la ganamos por mucho. Y se puede demostrar que ganamos la elección obteniendo más del 60% de las actas, que en este momento el Comando con Venezuela en Caracas se encuentra recogiendo toda la mayor cantidad de actas posible para poder levantar la denuncia. En el momento que se tengan todas las actas, que ya se tiene una gran cantidad, actas necesarias para poder demostrar la victoria, es en donde se tienen que elevar los mecanismos de denuncia, tanto a entes internacionales como organizaciones internacionales, y bueno, desde luego empezar a tender puentes, inclusive con personalidades y aliados del chavismo que en esta ocasión se han pronunciado en contra de lo que ha sucedido. Este régimen cada vez se queda más solo, esta mentira cada vez tiene más patas chuecas, y desde luego que como te decía inicialmente, no es este un escenario en el que ni María Corina, ni el comando, ni la dirigencia política vaya a quedarse de brazos cruzados. Yo sí te digo, Corín, que, que hay que tener fe en la dirigencia en este momento. Son momentos difíciles porque aunado a ello no solamente fue que se robaron una elección, sino que denunciaron un hackeo por parte al sistema electoral. Entonces ellos denuncian un hackeo al sistema electoral y lo más seguro es que quieran culpar ahora a la dirigencia que ese hackeo provino precisamente de nuestro lado. Como decía María Corina ayer, mano ganada no se tranca. Entonces, yo creo que hay que estar muy expectante a lo que va a suceder, no solamente lo que nosotros podemos hacer, sino que el mismo régimen pueda hacer, porque en efecto, no descarto que en próximas horas se pronuncie Tarek y nuevamente empiecen a tomar acciones represivas en contra de nuestra dirigencia, no solamente la de base, que ya está perseguida, sino también inclusive contra la alta dirigencia. Hay que estar muy expectante, son momentos duros, son momentos difíciles, no hay que perder la fe, pero miedo no hay. Miedo no hay, eso está más que claro, eso está segurísimo. Nos encontramos ayer un país restiado, que venían los colectivos armados y encaramos a los colectivos que trataban de no dejarnos pasar y le tumbábamos las rejas del centro de votación y estábamos ahí presenciando los votos. Ayer un país se rebeló. Ayer lo que sucedió fue un acto cívico en toda Venezuela. Ayer el país dijo que está harto de esto. Sin embargo, este llamado lo acogemos con mucho fervor, Carlos. Sin embargo, ayer vimos grupos armados en distintas ciudades. Táchira tiene el reporte de uno de los estados del centro occidente del país que tiene frontera con Colombia. Hubo un reporte de una persona muerta a causa de disparos a mansalva por parte de grupos armados que generalmente han sido armados por el gobierno. No hay miedo y ese es el llamado. No tenemos miedo, sin embargo, parece que hay una estrategia en la calle de amedrentamiento, de intimidación. ¿Qué hacer frente a la dispersión de colectivos en motos, en carros armados? Ellos están armados hasta los dientes, incluso los hemos visto encapuchados. ¿Y qué tenemos que decirle a nuestra gente? Porque esta es una realidad que puede ser que en las próximas horas no cambie. Sí, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, o sea, el llamado es a la unidad familiar, a la unidad de los vecinos, a la unidad de la comunidad en general. Si hemos demostrado que tenemos una diferencia del 70%, eso no solamente se corresponde a votos, sino se corresponde a gente, o sea, gente de carne y hueso que está unida, que está esperando que está esperando la verdad. Un país que está esperando que se le diga la verdad y que está restiado. Y así como estuvieron restiados ayer, están súper restiados a esperar los próximos pasos y a esperar lo que la dirigencia diga. Es difícil porque básicamente nos estamos enfrentando, como dices tú, armas de fuego contra ideas,
contra manos desarmadas, contra voluntad La de cambio, contra convicción. mensaje de paz. Pero sí, así le hemos combatido y así tenemos que seguir haciéndolo. Eh, no será eso lo que nos provocará a nosotros de iniciar un conflicto armado, precisamente porque no tenemos armas ni tenemos tampoco la voluntad de arremeter contra nuestra propia gente. Allá ellos, allá los que sí lo hagan, pero ese no es el mensaje de nosotros. Nosotros en unidad, nosotros nucleados y organizados como un país, como venezolanos que somos, es que tenemos que hacer frente a cualquier adversidad que se presente, sea Así. armada, sea política, sea cual sea. De hecho, ese es el llamado que hizo María Corina ayer y mucha gente lo recibió, los vimos en las redes sociales, vayan en familia a defender los votos en el centro de votación. En familia, con nuestros hijos, con nuestras personas mayores, vayan todos y estén en cada centro de votación. Y bueno, la participación electoral fue el del 59% y los voceros de la oposición reaccionaron con denuncias de fraude y aquí se van a mantener. Am, Patricia, cuéntanos qué fue lo que pasó el domingo. ¿Cuál fue el ambiente que se sentía en la concentración que hubo en el Moore Square, en el pleno corazón de Raleigh, capital de Carolina del Norte? Bueno, buenos días, Corín. Gracias por este espacio, tanto para Carlos como para mí. Muchas emociones encontradas. Ayer en More Square no se sentía más que, primero, mucha fe, alegría. Todavía se me parte un poquito la voz de recordar la vibra que sentimos ayer. Eh, Creo que es la primera vez que los venezolanos en Raleigh nos reunimos de esta manera primero tan cívica, tan llena de amor y tan llena de fe y de esperanza por Venezuela. De repente nos hemos reunido por otras circunstancias y de una manera masiva, éramos más de 700 personas ayer en el Moore Square, cosa que no nos esperábamos, que fue fantástico porque realmente el llamado fue mensaje a mensaje y redes casi que familiares para convocar a esta comunidad. ¿Qué se sintió? Se sintió la energía de querer volver, se sintió la energía de rescatar un país, se sintió la energía de que todos estamos lejos, pero no como es lejos, pero no ausentes, y que llevamos a Venezuela en el corazón, que no nos olvidamos de quiénes somos y que tenemos y la convicción y la fe de que Venezuela va a ser libre pronto. Yo sé que hay mucha tristeza en el ambiente y seguramente muchos hoy amanecieron con que ahora sí, ya no me vuelvo a ilusionar, ya no quiero saber nada. Pero no, creo que lo que vivimos ayer y lo decíamos ayer es el comienzo del cambio. Es la primera parte, es la primera situación que había que pasar y que había que suceder para que el cambio llegue. No va a llegar por sí solo. Sabíamos que los votos era el inicio de, pero no el cambio. O sea, no era que iba a ser por Marte de magia. Y eso no estábamos claros. Sabíamos que nos enfrentábamos a un monstruo, sabíamos que nos enfrentábamos a un tramposo, que quien iba a contar los votos era el tramposo más grande. Entonces no nos tiene por qué extrañar el resultado. Obvio que nos duele, obvio que soñábamos con que saliera el CNE a decir que había ganado Edmundo y María Corina, pero no pasó, era como un espejismo que eso sucediera. Entonces no pasó nada que no sabíamos que iba a pasar. Pasó lo que tenía que pasar, que era el 70% de los votos los obtuvo Edmundo González con María Corina Machado. Eso es. Y lo segundo que iba a pasar era que el dictador se Proclamara. autodecretara ganador. Eso era lo que iba a pasar. Entonces, sabiendo que eso iba a pasar, esto tenía que pasar. ¿Por qué? Porque a partir de ahora el llamado va a ser el siguiente paso. Y el siguiente paso es, como lo dice Carlos, mantenernos unidos, pero mantenernos en pie y con fe. No nos echemos para atrás. Eso que vivimos ayer, no solo en Raleigh, esto se vivió a nivel mundial. Fueron más de 800 ciudades convocadas. Quiere decir que Venezuela está en el mundo. Y como lo decíamos ayer,
Y como lo dije ayer en la concentración, ahora el mundo no conoce a Venezuela por un paisaje lindo y hermoso. No, ahora el mundo conoce a Venezuela por los venezolanos. Estamos en cada parte del mundo y hemos demostrado lo que somos, de esencia, trabajadores, luchadores y amadores de patria. Así es. Entonces, eso también es parte de la diferencia. Parte de la diferencia es que el mundo nos tiene que ayudar. Es un llamado a nivel internacional a que nos ayuden y que tenemos que seguir diciendo, quienes estamos en el exterior, seguir gritando desde donde estemos que Venezuela existe y necesita ayuda. Que al norte del sur de América necesitamos ayuda, que solo no se va a poder. Exactamente. Y fíjense todas las muestras de apoyo internacional que se han venido gestando desde la semana pasada, incluso días previos, y que se recrudecieron cuando se les impedía el paso de representantes, expresidentes, senadores, representantes de políticos de otros países que venían a ver el proceso. Carlos, ¿qué diferencia ves tú si realmente en el año 2013 hubo un fraude que también se denunció? ¿Cuál es la diferencia? Esta historia no es nueva para los venezolanos. Tristemente no es nueva. Pero tú sientes una diferencia entre la actitud del venezolano en aquel tiempo frente a la actitud del año 2024. Siento muchas diferencias y las hay. Hay muchísimas diferencias. En aquella ocasión nos robaban una elección que habíamos ganado por una diferencia de 1,5%, un error porcentual, y nos robaron. En efecto, eso fue una elección que ganamos y nos robaron. Esta vez no fue 1%, estamos hablando del 30% de las actas. Estamos hablando de un régimen que se inventó un resultado anoche, y eso fue lo que dijo. Estamos hablando de un mundo que dice que Maduro se robó una elección de forma descarada. No estamos hablando de que existirán gobiernos que quieran mediar y lidiar con esta situación, que quieran hacernos creer que en el próximo proceso electoral, con un poco de más esfuerzo y de trabajo, es que ahora sí podemos medirnos y tendremos un próximo chance para sacarlos, o que plantearemos un referéndum en 3 años, o vaya usted a saber qué medida electoral nos van a proponer. Eso no existe, eso no va a pasar, y eso no lo Claro. hace, eso no va, eso indistintamente de que no ha habido un pronunciamiento. Yo tengo la certeza que en Caracas no se está manejando ese escenario, y que es inverosímil creer que nosotros vamos a quedarnos con esta derrota. No va a ser distinto como en el 2013, en donde, y pongo estas palabras entre comillas, se quería evitar un derramamiento de sangre, porque vimos que 10 años después el derramamiento de sangre igual lo hubo. Lo hubo a lo largo de todos estos años. Entonces, hay una diferencia marcada, y es que en este momento tenemos una gente restiada, tenemos un país entero que está restiado y que está en favor de conocer la verdad y de hacerle saber al mundo la verdad. Esos son dos claras diferencias. En principio, la dirigencia que está llevando el proceso y las intenciones que tiene, y en segundo lugar, la diferencia, el margen en el que nosotros hemos ganado esta elección, y cómo el mundo entero ha acogido esta indignación que nosotros los venezolanos también tenemos. Yo Sí, tengo... sí, adelante, Patricia. sí, quería rescatar algo que dijo Carlitos allí, que es em, la diferencia. Esta vez la diferencia está en que ya la diferencia que nos pedían hace 10 años, que con un poquito más de esfuerzo lo íbamos a lograr en la próxima, ya el esfuerzo se hizo. Y fue Ya hay un abrumador pueblo el completo resultado. en contra de Maduro y de su gente. Entonces, ya ahora sí le demostramos al mundo que con votos no se va a poder. Eso era lo que quería probar el mundo. El mundo quería cerciorarse de que la trampa era evidentemente abrumadora. Y bueno, ya se cumplió. Ya se Creo que demostró. ya no hay chance para más elecciones. No hay. Patricia llegó hace 10 años. Yo llegué hace casi 8. Carlos llegó alrededor de hace 6 años, ¿verdad, Carlos? ¿O 5? 4 años.
hace 4 años. Y nosotros vimos las declaraciones del presidente Chávez, como recordarán ustedes. El presidente Chávez tomó el poder en el año 1999 y tras su muerte legó su poder a Nicolás Maduro, quien tomó la silla presidencial. Pero ustedes no sé si recuerdan que para el año 2012 el presidente Chávez anunció que el cambio de la plataforma, el sistema automatizado informático del CNE era el mejor del mundo. Si ustedes recuerdan esas declaraciones, hoy día podríamos preguntarnos si un sistema es el menos vulnerable del mundo y el mejor, ¿cómo es que puede estar sujeto a un hackeo? ¿Qué opinas, Carlos? Mira, sí, desde luego parece increíble el hecho de que no solamente en ese momento, sino un día anterior, Elvis Amoroso se jactaba de que Venezuela tenía el mejor sistema electoral del mundo y luego, horas después, procede a decir que están sufriendo un hackeo. El mejor sistema electoral del mundo está sufriendo un hackeo. Entonces no estaba tan blindado como decían. Bueno, sí, precisamente lo que decía inicialmente, estos son artimañas políticas que están usando para tratar de esconder la voluntad popular y los votos de las personas en Venezuela. Este escenario que se viene, Corín y Patricia, no es un escenario de votos, sino es un escenario de operación política, de muchas presiones, y es un escenario en donde todos vamos a ser clave, desde la presión internacional, nosotros en el extranjero, haciendo eco y ampliando la voz de lo que se dice en Venezuela y lo que no se puede saber por medio de la censura. La gente en Venezuela también organizándose, saliendo a la calle si hay que salir a la calle de forma organizada o quedándose en sus casas de forma estratégica, pero todo va a ir enmarcado en una estrategia. Y esa estrategia definitivamente tiene como objetivo principal el que se conozca la verdad y el que nos devuelvan las elecciones que nos robaron. Entonces no se va a quedar de esta forma y el CNE, mira, quedó demostrado que no es ni el mejor del mundo, que solamente responde a una gente y que cuando le responde a esa gente, entonces es el mejor del mundo. Pero si no le responde, entonces hay que hackearlo para poder alterar los resultados. Bueno, Edmundo González Urrutia ganó las elecciones en Venezuela anoche, eh, el 28 de julio, que no se nos olvide esta fecha, el día en que Edmundo González Urrutia ganó con un 70% frente a un 30% contra Nicolás Maduro. Migración, hablemos de migración ahora, Carlos, que tú estás mencionando los que estamos en el exilio y que nuestra labor es ser eco y multiplicar, ser agentes multiplicadores de todo lo que se está gestando, no solamente dentro de Venezuela, sino en los comandos que se crean acá en Estados Unidos y en todos los países. ¿Cómo va a estar la migración ahora? ¿Cómo va a estar esta migración frente a este escenario que era el que muchas familias no querían? Mira, ¿Cuántos vamos a irnos del país? se prevé una migración muy larga ayer en redes sociales. Yo leía mucha desesperanza. Yo creo que esto es un momento crucial para la dirigencia de base, en donde tenemos que saber cómo de forma pedagógica explicar lo que está pasando, porque en un momento de desesperanza tan grande, el país y la gente sufre mucho. Y lo primero que quiere hacer es agarrar sus cuatro maletas e irse. O ni siquiera sus cuatro maletas, agarrar lo que le quepa en el bolso y encauzarse en una ruta hacia algún lugar. Y es lo que nosotros como dirigencia tenemos que hablar con la gente, tenemos que tratar de explicar qué sucede y tenemos que tratar de que la lucha no se pare, de no se paralice por completo. Es una labor ardua, pero hay que hacerlo. O sea, de alguna forma hay que seguir en donde estamos, así tarde días, porque estos no son cosas de horas. Esto pueden ser cosas de días, dependiendo también de la represión que el régimen quiera ejercer. Entonces, si son días de tensión, son días de un país paralizado, son días de decisiones en donde mucha gente se va a querer ir, pero como te digo, Corín, es responsabilidad de nosotros tratar de dar ese mensaje. Yo quiero también felicitar lo de ayer, o sea, y abiertamente decirte a ti que como periodista y a Patricia
organizadores de la sociedad civil. Les tengo una gran admiración porque no son pocos años los que tienen aquí dando el mensaje y organizando a la gente, sino que son ya muchos años y muchas décadas, mucho tiempo en donde aquí no había gran cantidad de venezolanos y ya ustedes estaban promoviendo este mensaje de el país y creo que eso es lo que hay que seguir haciendo. Nosotros desde el exterior, básicamente eso es lo que podemos hacer. Nunca antes se había visto una concentración tan grande en la ciudad de Raleigh y bueno, obviamente eso se lo debemos a la organización de Patricia, a ti Corín por haber apoyado siempre, por ampliar el mensaje, por ayer el mensaje en Raleigh llegó. O sea, Raleigh, que es una ciudad que nunca había habido una concentración de ese nivel, ayer llenamos el Moore Square Plaza y eso hay que reconocerlo. Y así como lo llenamos Efecto nosotros, rally. fue un triunfo y eso hay que cobrarlo moralmente. Sí. Hay que saber y estar conscientes de que fue lo que hicimos. Y así como esa gente también se fue, había mucha esperanza ayer en la plaza, como dice Patricia, gente llegó a su casa y hoy tiene que tener los ánimos por el piso. A esa gente también hay que hablarle, la que está aquí, porque a la gente que está aquí es la que muchas veces se desconecta. Es más fácil para nosotros desconectarnos que estamos en el exterior, pero hacemos falta también en esta lucha. Claro que sí. Patricia, números de migración, los tienes claros frente al panorama de que una eventual victoria de Nicolás Maduro impulsaría la decisión de muchísimos venezolanos de salir del país. ¿Qué representa? ¿Es un problema interno o es un problema latinoamericano o es un problema mundial? Bueno, no me canso de decirlo, es un problema del mundo. No es ni de Colombia, ni los vecinos directos, no. Es un problema del mundo. Cuando nosotros miramos los números de migración oficial, que ya están oficialmente establecidos en 8.300.000, se habla de que hay una cifra estimada que en los próximos 2 años, de quedarse la situación como está, pueden migrar unos 3 millones más. Y en un tiempo de unos 4 o 5 años, la migración total sería de unos 6 millones más de venezolanos. ¿Nos vamos a convertir en cuántos? En el país por fuera, la mitad del país afuera. Entonces, el llamado es a mantener la fe y la esperanza, porque, como lo decía esta mañana un analista político, nadie va a vivir igual dentro de su país que fuera de su país, y quienes vivimos la migración lo sabemos. Tienen que pasar muchos años para que tú te sientas en casa primero. Entonces no es fácil. Y por eso el llamado tiene que ser a quienes estamos ya por fuera, a mantener la fe y a seguirle gritando al mundo: somos Venezuela y necesitamos ayuda. Por algo estamos por fuera. Y no Y a estamos quienes solos. están adentro, calma, que puede haber un cambio y que se van a hacer cosas y que va a haber una política, una estrategia a seguir. Entonces vamos a mantener la calma, no nos desesperancemos tan rápido. Tenía que pasar este proceso para que pudieran mostrársele al mundo que hay trampa dentro del país, que hay mucha represión, que hay mucho miedo, que hay mucha amenaza, porque todo ha sido con una amenaza. Él lo dijo hace 2 o 3 días, que si él no ganaba iba a haber un derramamiento de sangre. Entonces no ganó, Apuesta del pero gobierno, ni pero siquiera no vamos a voltearon los pensar en ella. números. Ni Ujú. siquiera fue que voltearon los números, nos confundimos porque nos volteamos los números, no. Colocaron los números que les dio la gana. O sea, Así fue un y fraude descarado, vil sí, y descarado. entonces es llamar a eso, a la calma, a mantenernos afuera, a mantenernos sonando, a mantenernos solidarios, solidarios con quienes quedaron allá, con quienes están allá y con quien hoy debemos honrar. La honra debe ser para ellos, que están en Venezuela, que salieron a votar, que dieron la lucha, que hicieron todo lo que la dirigencia pidió, lo cumplieron. Entonces ahora honremos ese esfuerzo para que no se sientan desesperanzados y para que la migración se pueda detener, porque si no, la crisis va a ser mundial. Eh, ya hemos Eso, visto en algunos oleajes de migratorios donde la xenofobia se ha sentido, donde hay gente que ha tenido que emigrar 2 y 3 veces. Es decir, se ha ido de Venezuela a Chile o a Colombia o a Perú o a Ecuador y luego de allí tuvo que volver a empezar en Estados Unidos o en México o en otra parte. Algunos hemos corrido con suerte que hemos migrado una sola vez,
pero hay muchos compatriotas que han migrado 2 y 3 veces porque no ha funcionado en otros países. Y tenemos Y la esperanza de muchos por regresar era ayer enorme. Entonces, también iba a haber una migración, un oleaje migratorio de vuelta, y esa estadística hoy está caída. Y pues antes de cerrar este contacto, agradeciéndoles a los dos infinitamente el tiempo, la dedicación, porque sé que no hemos dormido bien, hemos estado muy cansados y la tarea sigue hoy y los próximos días, pues quiero hacer público un agradecimiento de parte de todos los venezolanos a los extranjeros que nos apoyan, bien sea en los lugares en donde estamos. Ayer en la concentración en el Mall Square hubo gente de México, de Colombia, de Puerto Rico, de República Perú, Dominicana, de Perú, apoyándonos. Le agradecemos Colombia. profundamente, de Colombia. Les agradecemos profundamente estos gestos de cariño que tienen con nosotros, este deseo de comprender lo que a veces para los propios venezolanos es incomprensible. Les agradecemos muchísimo a toda la comunidad internacional que hoy día está poniendo los ojos sobre Venezuela, sobre el proceso electoral y buscando y exigiendo respuestas acerca de qué fue lo que pasó. Muchas gracias a ustedes dos. Estaremos muy en contacto. Gracias, Carlos, por todo el esfuerzo que haces desde Miami. Sé que ha sido un mega esfuerzo que, que han estado allá. Y Patricia, gracias por regalarnos aquí en Carolina del Norte la posibilidad de abrazarnos en torno al amor a nuestra patria. Gracias a ustedes, gracias Carlos. Lo dije en otra entrevista porque muchachos o jóvenes como Carlos son los que nos dan la esperanza, la fe y nos indican, bueno, si ellos confían en nosotros, ¿por qué vamos a defraudarlos? Así que por eso no nos podemos quedar quietos, seguiremos en la lucha, seguiremos concentrándonos. Carlito, te veo de vuelta para que sigamos trabajando de la mano como lo sabemos hacer los venezolanos, porque todos somos bienvenidos y yo sé que lo vamos a lograr. No, agradecido también con las dos y como lo dije, muchísima admiración por ustedes. Esta lucha es hasta el final y desde luego que no vamos a tirar la toalla. Hasta el final. Gracias, Corín. Un millón. Dios te bendiga. Dios lo bendiga a Amén. todos. Amén.